Efectivamente, tenemos aquí en el estudio de Noticias AM al doctor Miguel Antonio Bernal, con quien naturalmente vamos a hablar de temas nacionales, pero también, al final, vamos a hablar también de lo ocurrido en Francia. Que recordar que el doctor Bernal es un panameño que estudió allá y que con seguridad nos va a poder explicar qué está pasando en aquel país, porque además es un tema con el cual todos nos tenemos que solidarizar. Doctor Bernal, buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Oiga, como decía, vamos primero al tema local. En esta semana, o ayer casualmente, logramos aquí en TVN obtener un video. Yo no quiero calificarlo como revelador, pero que confirma lo que el señor Tamburelli en diciembre nos dijo. No sé si el director no quiere poner primero el video para que luego el doctor conversar con el doctor Bernal al respecto. Ahí está. Resulta, doctor Bernal, que el 18 de diciembre el señor Tamburelli en una entrevista que nos concedió decía que en el momento que nos hablaba de las amenazas que él estaba haciendo objeto, yo le pregunto, ¿pero quién? Y él dice, Martinelli, que además fue a mi negocio a hablar con mi esposa y a enseñarle unos audios. Entonces ahí está, en la primera cámara de seguridad, cuando llegan al establecimiento, y luego en la segunda, cuando el señor Chamá se aproxima allí, no sé qué es lo que hace, pero luego vemos cuando saca suponemos que es el celular, y allí se van ahora ambos, Martinelli y Chamá, con la tercera persona, que no sabemos quién es, pues, presumimos que es la esposa de Tamburelli, y allí le están mostrando o dándole a escuchar algo. Para nosotros, aquí en TVN, este video lo único que hace es confirmar lo que Tamburelli dijo. Aquí yo no voy a entrar a calificar si sí hubo, si no hubo, audios, videos, pero Tamburelli dijo, fue a mi negocio a amenazar y habló con mi esposa, y ahí está el video donde... ¿Cuál puede ser el alcance desde el punto de vista del doctor Bernal como abogado de esto? Fíjese, como abogado, pero como ser humano, como ciudadano, obligado a cumplir con la ley, las autoridades están para proteger la vida, honra y bienes de todos los que habitamos el territorio. Ahí ha habido una amenaza a la vida de una persona o a las vidas de unas personas a través de la denuncia que hizo el señor Tamburelli. En mi opinión, hay mérito para llamar a ambos personajes que aparecen en ese video ante las autoridades para que rindan declaración, porque se trata de una amenaza a la vida y eso es más que un delito. Y nuestra sociedad no está para estar tolerando ni siquiera este tipo de diligencias o este tipo de acciones. Entonces hay un video, hay una declaración, hay una situación. Para nadie es un secreto las acciones que perpetraron durante 5 años estos dos sujetos. Yo creo que ellos deberían ser llamados y hay mérito para que sean llevados no solamente ante las autoridades. Si me lo pregunta así llanamente, yo los arrestaría, a los dos, hoy mismo. ¿Hay mérito para eso? ¿Cómo no? Y de sobra, porque hay una amenaza a la vida. Y frente a la amenaza a la vida sucumbe la ley. Se impone el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos. Eso no puede ser. Nos están llevando a una vorágine. Hoy van a una tienda y amenazan. Yo no sé si mañana agarran una pistola y disparan o le pagan a gente para que dispare. Esto no puede ser. A mí no sé, me llena de espanto, ¿no? Entre comillas, esta serenidad de ciertas autoridades frente a una cosa como esta. Yo no entiendo cómo el señor presidente de la República, que está por Constitución y por ley obligado a velar por el orden público, vea la Constitución lo que dice, cómo es que él se queda tan fresco frente a esta situación. Y su hermano de él, que está gobernando, pide 1 año de licencia. ¿Dónde se ha visto esto? Que usted va a una elección, a un cargo público, para pedir licencia por 1 año. Eso es inconstitucional. ¿En qué país estamos viviendo, Edwin Cabrera? ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué está sucediendo? Que los panameños estamos aceptando cosas que son inaceptables. Mire, ese video que ustedes han tenido a bien conseguir y difundir, porque el papel que están jugando los medios es muy importante. Cuando la gente lo ve, un sector de la población reacciona, pero se queda callado. Otro sector se asusta, le da miedo, pero hay un sector organizado del crimen
que dice, si ellos hacen eso, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y extorsionan, y amenazan, intimidan. Y acuérdense que aquí en Panamá hay cualquier cantidad de bandas, no de delincuentes estos que te roban las carteras o que se roban los carros o que... No, o que entran a los almacenes y se llevan mercancía. No. Bandas criminales. Entonces, yo hago un llamado a las autoridades. Ellos tienen que mandar a arrestar a estos dos sujetos. Ellos dejaron de ser lo que eran. Aquí no hay inmunidad de nada. Eso es falso. Aquí hay un error, y se lo dije la vez pasada, en creer que el señor Martinelli es inmune. No, señor. Él no tiene inmunidad para ese tipo de actos, y él lo sabe. Pero él actúa así, ¿por qué? Bueno, él mismo lo confesó, ¿no? Él dice que él le tiene un expediente de este tamaño a Varela, y yo me imagino que eso es lo que lleva a Varela a quedarse calladito. Pero, doctor Bernal... Y el ministro de Seguridad no hace nada. Y el ministro de Gobierno anda parrampaneando. No, hombre, no. Yo creo que aquí, no, créame, con toda sinceridad, y discúlpeme, pero es que me indigna ver... Es que le quiero comentar algo. A mí me llama la atención, y estoy seguro que a muchos panameños también. Ayer estuvo aquí Ana Matilde Gómez, ex procuradora, que la invitamos más que como diputada, como abogada y como ex procuradora, para que también nos diera su versión y su reacción a este tema. Hoy está aquí el doctor Bernal, catedrático universitario en este país, en la Universidad de Panamá. Y veo que ambos, cada uno en su dimensión, llegan a la misma conclusión, que las autoridades ya pueden hacer esto, aquello y lo otro, pero las autoridades no hacen ni esto, ni aquello, ni lo otro. Es que no hay otra conclusión. Usted discúlpeme, no puede haber otra. Yo reto a un abogado, cualquiera de los 23.748 que hay aquí, me puede traer a los 9 magistrados y que me digan que no hay mérito para ordenar el arresto de personas que andan amenazando la vida de otras. Claro que hay mérito, tiene que arrestar lo que sea para indagarlos. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Y no le voy a decir ni siquiera que tiene que ser la procuradora, ¿entiende? El señor presidente de la República, el que le corresponde la tarea de salir ante la opinión pública a revelar su indignación frente a este acto. ¿Cómo es que usted va a ir a amenazarle la vida a la esposa? ¿Esto qué es, Edwin Cabrera? ¿Esto qué es? No me dirán, no, pero es que la esposa de Tamborelli se llevó medio pan. Ese no es el problema. Ahora es otra discusión. Y nosotros no podemos tener un comportamiento ni una actitud de Caín. Nosotros no somos Caínes, nosotros tenemos que ser seres humanos. Y tenemos que hacerlo por protección, por previsión. A mí me causa mucha tristeza y preocupación ver esta actitud de indolencia de las autoridades. Un solo ministro no ha venido a este canal. Vienen a hablar payasadas y no vienen aquí a decirle que como ministro, como ciudadano, ellos repudian este tipo de actuaciones. ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde está toda esta sociedad civil? ¿Dónde están? ¿Qué nos está pasando? Aquí está pasando algo muy grave y es, en mi opinión, una degeneración acelerada del tejido social, de los valores básicos que es una sociedad. Mire, para ser sociedad, o sea, mucha gente cree que para ser ciudadano, 18 años y la cédula. Están equivocados. Para ser sociedad, usted tiene que reaccionar frente a ciertas cosas. Usted no puede quedarse en el bochinche, en el chisme, en esa actitud verdaderamente morbosa, dañina. Aquí deberían estar haciendo cola y pidiéndole a usted que los deje expresar por lo menos. Mire, yo soy ministro, deben decir ellos, ¿verdad? Pero como ciudadano vengo a expresar esto. Y el señor presidente de la República, si sigue así, va por muy, muy mal camino porque él no está ni siquiera solidarizándose con la vida de otros. A ese respecto, déjeme llevarle a otro tema inmediatamente. Yo he dicho, y no quiero parecer necio con el tema, pero para mí esa historia de la máquina pinchadora es tan o más grave que los 19 millones que le hayan encontrado al señor Guardia, porque es que este es un tema de violación a la intimidad del ciudadano. Este es un tema de irrespeto a los derechos humanos. Entonces, la máquina se perdió, la máquina costó 13 millones, pero yo no veo que hay un reclamo, no veo que hay lo que usted dice, no hay una indignación nacional, decir, esa máquina tiene que aparecer. Sino aquí hay problemas. Yo creo que usted tiene muchísima razón y esto va más allá. Lo que sucede es que estamos también, desgraciadamente, en una sociedad en que el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad no es valorado, no es ni siquiera conocido por mucha gente. La gente cree que la intimidad y la privacidad es otra cosa. Es poder decir, digamos, hacer el amor en su casa. Eso no es privacidad. Pero eso de que usted esté hablando
y lo estén escuchando, así sea su hermano, su papá Claro. que lo esté escuchando, eso no se hace. Los padres que fisgonean a los hijos, ¿sobre pretexto de qué? Pero entonces la gente no reacciona. Como no hay reacción ciudadana, El asunto sigue. claro, en las autoridades se cruzan de brazos porque ellos, mire, nosotros vivimos en Panamá, ¿verdad? Pero en Panamá, Washington tiene muchísima influencia. Así que ellos nada más tienen que levantar un teléfono y decirle, mire, por favor, ayúdenos a encontrar esa máquina. Y la DEA, la CIA, la mía, la tuya, la DIA, toda esta gente se la encuentra en 5 minutos. ¿No? Eso es todo lo que hay que hacer, la señora Saimalo, ¿verdad? Pedir la colaboración. Si aquí hay DEA, todos sabemos que aquí está la DEA haciendo lo que le da la gana, y la CIA, y la mía, y la tuya. Entonces, llámelo y diga, oiga, tenemos que encontrar esta máquina. ¿Por qué? Porque están violando. Y de paso, salir el presidente de la República a asegurarnos a los panameños que el actual Consejo de Seguridad no está haciendo lo mismo. Porque el problema que ellos tienen es que ellos, por un lado, dicen que están buscando la máquina que no quieren encontrar, y por otro lado, ellas tienen otra pinchando los teléfonos y la privacidad de las personas, porque ellos siguen haciendo lo mismo. Pero ellos están haciendo ruido acá para poder seguir actuando acá. ¿Eh? Cosa que no pueden hacer si no es mediante orden de autoridad judicial competente, porque no es tampoco cualquier autoridad judicial. ¿Oigo yo? Entonces, tiene que haber una reacción ciudadana, tiene que darse una reacción ciudadana que tiene que ir más allá de los simples comunicados y de las simples quejas posteriores, ¿no? Es decir, tenemos nosotros que prevenir, y el papel de los ciudadanos frente al poder que se desvía es corregirlo. Me informan que hay en el Ministerio Público hay un caso por la pérdida de la máquina, pero no por el uso de la máquina. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Por eso digo que aquí está pasando algo muy extraño, que yo creo que en cierta forma es el resultado de una manipulación premeditada, ¿no? Que se está dando. Sí. Premeditada en el sentido de que el comportamiento de ciertas autoridades no corresponde a los niveles, vamos a decir, de procedimientos democráticos en el cual nosotros debemos desenvolvernos. Entonces aquí están utilizando el miedo, el temor, y yo no creo que hay que actuar ni con venganza, ni con rencor, ni con odio, sino con justicia. ¿Ve? Simple y llanamente, señor, usted fue a la tienda de esta señora, señor, venga acá, siéntese ahí y vamos a tomarle declaración. Pero además, que yo fui a saludarla. Bueno, dígame a qué fue y hacer el careo. Pero además hay un elemento que a mí me tiene incómodo, y de verdad que le reconozco que me tiene incómodo, porque se dice que este aparato tienen incluso el listado de quienes estaban interceptados. Yo creo que esa gente tiene derecho a saber eso. Le voy a decir más. No es que tienen el listado los que estaban interceptados, ¿no? Tienen también transcripciones de las conversaciones de los WhatsApp. Pero ¿por qué eso no se sabe, doctor Bernal? Es la pregunta. O sea, porque esto es grave. Vamos por partes. Es que nosotros, yo creo que estamos equivocados si creemos que los que se fueron son distintos de los que llegaron. Son los mismos, solo que unos tienen una carita y una actitud distinta, pero esa mentalidad de que si tú no estás conmigo, estás contra mí, de que si tú me criticas tengo que ver cómo te acabo. Mire, aquí hay un profesor a quien yo le tengo un respeto muy grande por sus conocimientos académicos. Y le voy a decir nombre y apellido para que vea que yo no hablo en vano. Se llama Carlos Guevara Mann. Ha tenido que irse a trabajar fuera del país porque el presidente y la ministra de Relaciones Exteriores dieron orden de que aquí no se le diese cabida en el gobierno. Y es panameñista, defensor del panameñismo, defensor del varelismo. ¿Y por qué? Bueno, porque como no comulgan con su capacidad intelectual, entonces hay que expulsarlo. Esto es una cosa horrible lo que está pasando, pero la gente quiere vivir en Belén. Bueno, váyanse a Belén los que se quieran ir a Belén. Pero, a ver, en el caso de designaciones como la elección del procurador por parte de la Asamblea, la designación de la procuradora Porcel, y ahora ayer la designación del procurador Rigoberto González, el tema del fiscal de cuentas, ¿no son para Miguel Antonio Bernal señales de que puede que haya movimientos en positivo en cuanto a fiscalización? Bueno, mire, veámoslos desde las dos caras que tiene la pregunta que usted hace. Una cosa es el cargo y otra cosa son las personas. Las personas, obvio, eso es así. Bien. Las personas de Guido Rodríguez, que creo que usted hace referencia, fiscal de cuentas, de la licenciada y profesora Kenia Porcel, del doctor y profesor Rigoberto González, son personas que merecen respeto por su decencia y por su honestidad
y por su capacidad. Eso yo no lo voy a cuestionar. Y son gente que no llega de repente diciendo tengo vocación por el servicio público, como es el caso del Contralor, que súbitamente se descubrió funcionario, ¿no? Y fue llevado de la mano por el presidente a ese cargo. Pero una cosa es esas personas y otra cosa es cuando entran en esas cavernas que son los cargos que les toca ejercer. La Procuraduría de la Administración no ha ejercido como tal en este país hace de yo no sé cuántos años. Nadie sabe qué hace. Exactamente. ¿Cuándo es? Nosotros tenemos un Ministerio Público bicéfalo, acuérdese. Tanto monta tanto Isabel como Fernando, en este caso, ¿verdad? O sea, no es que la procuradora va por... No, es muy importante y sobre todo con todas las opiniones que le solicita a la Corte producto de denuncias que presentemos los ciudadanos. Creo que eso se va a ver fortalecido por la capacidad y el conocimiento. Aunque debo confesarle, siendo sincero como lo soy, que me ha dolido el nombramiento de Rigoberto porque pierde la lucha por la constituyente en este país a un soldado muy valioso, a un ciudadano muy importante porque él sí sabe de cuestión de la constituyente y él ha estado por el país dando charlas a favor de la constituyente soberana, no de la parrampanada esa del 314, ojo. Entonces, al llevárselo para allá, yo creo que lo han hecho como para desarmar, ¿ve? Pero bueno, esas son las reglas de los que están en el poder. Ellos tienen el poder de dominar, nominan. En el caso de la licenciada ya me he expresado, yo creo que ella tiene sobre sus hombros una responsabilidad que sin la ciudadanía, fíjense que no digo sin las organizaciones de la sociedad civil, porque aquí hay ciertas organizaciones de la sociedad civil que están mareaditas, están mareaditas. Bien. Sin los ciudadanos no va a poder hacer. Ella tiene que abrir las puertas del Ministerio Público en par y fumigar. Abrir las puertas para que la gente llegue a hacer denuncias, facilitarle, poner a alguien que todos los días salga en las televisiones diciéndole, este es el machote de cómo presentar una denuncia en el Ministerio Público si a usted le han hecho esto, si le han amenazado la vida de su mujer, si le han hecho esto otro, si le robaron plata, si se llevaron plata del PAN, de aquí y de allá. Porque tenemos que educar a los ciudadanos. Sí. Así que, en ese sentido, yo creo que esas posiciones que usted dijo, bueno, que son señales de, yo no las veo tanto como señales, sino como necesidades que tiene un ejecutivo que anda con una de cal y otra de arena. Entonces, podrá engañar a algunos durante algún tiempo, pero no va a poder engañar a todos todo el tiempo, porque el resentimiento y la decepción crecen cuando ven que aquí alguien va y amenaza la vida y el presidente de la República está en Belén, con un montón de gente que le gusta estar en Belén. Entonces, tenemos que hacer los correctivos. Y la única manera que yo veo ahora mismo para hacer los correctivos es que cada día seamos más ciudadanos nosotros mismos. Más participativos, más activos. Sí, claro, más. Y frente al poder, como decía Orellana Falachi, tenemos que aprender a ser irreverentes, porque si no, el poder te come, te engaña, te desvía, te envuelve y te pone, hoy es la máquina pinchadora, mañana dirán que el hombre del petate, ¿se acuerda que en la época, ¿se acuerda el hombre del petate? Sí, claro. O la cabra montañera, ¿cómo era que se llamaba? El chupacabra. El chupacabra, estos son los chupacabras y el hombre del petate de hace 25, 30 años. Ahora se llama máquinas pinchadoras, problemas de cama, Doctor Bernal, en el video aparece el expresidente Martinelli, usted ya explicó que no existe la inmunidad. No, para nada. Pero también aparece el señor Chamán, bueno, un ciudadano que no tiene... Bueno, a lo mejor a él lo protege, Dios sabrá quién, porque o él ha llevado algún arreglo con el gobierno, porque aquí hay un montón de gente que sus nombres usted no los oye, que los menciona y que se llevaron... Mire, Guardia Jaén es, por favor, ¿cuántos millones que le han encontrado? 19. Dice. 19 de muchos más que debe tener, porque yo creo que él es el encargado de guardarle a otros. Pero ¿y dónde están todos estos otros gente que estaban en los distintos ministerios y en las distintas dependencias que se llevaron? No tanto el dinero, las esperanzas de este pueblo de que aquí va a haber un cambio en los zapatos del pueblo. Pero y una cantidad de gente que no ha pasado ni por afuera del Ministerio Público. Ni van a pasagar porque han pasado por otro lado para que no los mencionen. Digo, no vamos a dar nombres porque nos tenemos que quedar aquí media mañana y usted tiene otros invitados, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando y ellos saben que uno sabe. Pero como no ha habido la reacción ciudadana suficiente para repudiarlo, denunciarlo, etcétera. El señor Ugaz, que estuvo por aquí hace poco y que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, él fue muy claro y dice, no, lo que yo hice en Perú, de lograr meter preso a Fujimori y a ¿cómo se llama el otro? Vladimiro Montesinos,
Él lo reconoce y dice, no fui yo. No. Fue que el pueblo peruano reaccionó y exigió. Le voy a decir algo que usted no sabe, ahora que habla de Alineo Montesino. Cuando él vino aquí en el 2000, ¿no se acuerda que lo trajeron? Sí. Y que le iban a dar pasaporte panameño y lo tenían aquí. Yo puse una denuncia en el Ministerio Público. ¿Usted sabe a quién iban a meter preso? ¿A Miguel Antonio. Sí, señor. ¿Por qué? Por haber puesto la denuncia. Por haberle violado la dignidad del señor Montesino, que era un defensor de la democracia peruana. Aquí mucha gente se le olvida. Yo puse la denuncia y hubo hasta un juez que prácticamente me mentó la madre en un fallo cuando llegó el caso allá, diciendo que como yo me metía con un ídolo, un ícono de la democracia. ¿Y dónde está Montesino? Preso. Bueno. Como debe ser. Sí. Doctor Bernal, usted estudió en Francia, y no solamente estudió en Francia, sino que mantiene vínculos allá. ¿Cómo ha visto este atentado? Porque yo lo tengo calificado. Esto no solamente es que mataron a 12 personas, es que aquí lesionaron la democracia, lesionaron la libertad de expresión, el tema de la intolerancia o de la tolerancia, que sería la contraparte. ¿Cómo ha visualizado este tema de París? ¿Cómo ocurrió en París? Déjeme decirle, licenciado Cabrera, en mi caso el horror tiene que ceder el lugar al dolor que uno siente frente a esto. Yo puedo decir que yo, como estudiante, crecí con Wolinski y con Cabú porque eran caricaturistas que expresaban el sentir de esa Francia republicana, amante de la libertad. Por eso es que anoche en Francia, en todas las plazas de todas las capitales, estaban las multitudes, los que querían y los que odiaban Charlie Hebdo. Charlie Hebdo era un semanario satírico que tiene más de 40 años, antes se llamaba Harakiri, y Wolinski, Cabú y todos ellos forjaron muchas generaciones en Francia. Allí se le ha dado, yo diría que un golpe al corazón republicano de Francia, al ser francés, amante de la irreverencia, de la osadía y sobre todo amantes del humor, porque ellos todo lo que han hecho siempre lo hicieron con mucho humor. Cada trazo de Wolinski, de Cabú, de otro, como de otros caricaturistas en otras partes del mundo, llevan la expresión del humor que debe acompañar exacto, al ser humano. Entonces, este es un acto terrorista que va a cambiar la vida de Francia y de los franceses, porque nadie puede todavía medir las consecuencias, la salvajidad del acto, que fue llevado a cabo, como se dice, con premeditación, odio, alevosía, etcétera, bien calculado. Y yo creo que nosotros todos debemos expresarle al pueblo francés a través de su embajador nuestras condolencias y nuestra solidaridad. Y, como le decía al momento atrás, tomar las medidas preventivas para que en Panamá no lleguemos allá. Porque aquí hay una situación muy preocupante que quienes están en el poder, embelecidos por las mieles del mismo, a veces no quieren ver ciertas cosas, la idiosincrasia de nuestra población. Francia está herida y yo creo que esa bandera tricolor a media asta, como se ha ordenado, encierra muchas cosas porque son valores muy esenciales. Lo que pasa es que aquí, Edwin Cabrera, la gente cree que república es, como quien dice, una etiqueta, pero la república encierra valores, encierra toda una serie de comportamientos, de actitudes. Fíjense la reacción de ese pueblo. Ayer el presidente Hollande llamaba a lo que ellos llaman el rassemblement, es decir, la unidad, pero el rassemblement va más allá de la unidad. Es la necesidad de recogerse como uno solo, ¿verdad?, a combatir este tipo de actos sin caer en discriminaciones raciales o religiosas de ninguna naturaleza. Le tengo malas noticias, doctor Bernal, ya me están informando acá que ha habido otro tiroteo allá en París, ya hay un muerto. Ahora más adelante en las internacionales con Gretel vamos a tener los detalles porque la noticia está en evolución. Pero he visto que no solamente Francia está herida, doctor Bernal, ya utilizando los últimos segundos de esta entrevista, he visto también una reacción del mundo y sobre todo el mundo occidental repudiando el hecho, solidarizándose con Francia, pero, y quiero traer un ingrediente bien delicado, pero que hay que abordar, que obviamente cuando a lo mejor usted estudiaba allá no se veía con tanta énfasis como se ve ahora, y son las grandes migraciones que han recibido estos países europeos. Definitivamente que las migraciones están jugando un papel muy importante en el comportamiento no solamente de sociedades como la francesa, ¿verdad?, la sueca, la australiana, la belga, la italiana, la española. España ha tomado medidas hasta contra nosotros, los latinos, ¿verdad?, negándole visas a muchos hermanos latinoamericanos. Entonces,
Yo sí creo que es importante que podamos algún día conversar sobre estos temas porque son cosas que van cambiando y que nosotros tenemos que saber. Por eso es que aquí es importante que nosotros entremos en un proceso constituyente para poder prepararnos para los cambios. Como decían los griegos, tenemos que estar preparados para lo inesperado. Aquí no estamos preparados para nada. Mire cómo se salió Sacir con la suya y la gente ahora anda boquiabierta. Y hay que seguir hablando de esos temas. Por eso, doctor Bernal, yo le decía a los televidentes más temprano cuando abríamos que no veamos la noticia de lo ocurrido en París como algo que ocurrió allá, al otro lado del Atlántico. No, tenemos que reflexionar sobre lo ocurrido y cómo pudiera eso repercutir acá. No lo ocurrido en París, sino esa realidad de intolerancia religiosa, esa realidad de que no querer entender que la gente puede opinar diferente. Y por eso es que entonces, retomando el principio de su entrevista, cobra mucho más importancia no permitir que nadie le amenace la vida a nadie. A nadie. A nadie en este país. Así es. Nadie puede amenazar la vida a nadie, ni en broma. Eso tiene que cesar de inmediato. Y ahí tenemos que cerrar filas todos y exigirle al presidente que asuma su responsabilidad y que se deje de andar escondiéndose. Él debe ordenar, él debe ordenar el arresto inmediato de estos dos sujetos. Bien. Doctor Bernal, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado en la mañana de hoy.